Estaban conspirando a ver cómo comerciaban con los vencidos, los que creían vencidos, y estaban conspirando para ver la manera de cómo se apropiaban comercialmente del siglo, porque el jefe había tenido que salir de las fronteras. El hombre que cambió la historia, Jorge Eliezer Gaitán, hijo de maestra progresista y de padre vendedor de libro usado. Así desde niño recibió ideas humanistas. En sus estudios formó parte del movimiento estudiantil y se hizo abogado en la Universidad Nacional. Fue alcalde de Bogotá, representante en la Asamblea de Cundinamarca, ocupó 2 ministerios, el de Educación y de Trabajo. En el de Educación luchó por abolir el monopolio de la educación de la Iglesia, por mejorar la dignidad de los maestros, exigiendo que no se les pagara con aguardiente. Impulsó la educación técnica, fue un gran orador. Él estaba convencido de que para un pueblo que no sabía leer y escribir aún, sabía escuchar. Y por eso sabía que con el don de la palabra que cultivó, con la lectura de muchísimos libros y la oratoria, condujo al pueblo a muchas manifestaciones, entre ellas la Gran Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948, donde convocó solo al silencio y a que se vieran las antorchas haciendo ríos en las calles de Bogotá. Se dice que ha sido la marcha más significativa en tanto la participación, porque para ese entonces fue muy importante que más de 100.000 personas oyeran su convocatoria y asistieran a la gran marcha del silencio. Sin embargo, en el año 2024 aún se invisibiliza el presidente que pudo cambiar desde otro ángulo la historia de Colombia. A pesar de que su asesinato, su vida y sus diferentes facetas están documentadas en registros fotográficos, en videos, en audiovisuales, en libros. Muchos libros se han escrito sobre Jorge Eliezer. Pero la escuela, la universidad, el Ministerio de Educación, no creen que hay suficiencia, que hay muchos motivos para mirar a Jorge Eliezer Gaitán desde el significado que tiene su obra. Fue asesinado cerca de la 1 de la tarde, el 9 de abril de 1948. Inmediatamente se registró una gran consigna: mataron a Gaitán. Y se fue convocando el pueblo, y la gran multitud se dio cuenta que acusaban de algún lado a Juan Roa como el hombre que hizo el asesinato físico, material, no el ideológico. Lo lincharon y lo arrastraron hasta el Capitolio Nacional. ¿Quién mató a Gaitán? Hay muchas hipótesis, pero revisando la historia, ¿a quién le convenía la muerte de la persona que indiscutiblemente
iba a ser el próximo presidente de Colombia. Y que en un gran debate condenó fehacientemente al imperialismo norteamericano por la masacre en las bananeras. Bananeras que eran manejadas por los Estados Unidos. Asistimos al asesinato permanente de candidatos distintos, de candidatos progresistas, que quizá la historia de Colombia fuera otra si consecutivamente no asesinaran a candidatos como en marzo de 1990 a Bernardo Jaramillo, candidato por la Unión Patriótica en este país. Vamos a hacer un pequeño registro de pensamientos. Miles de gotas de sangre han tapizado nuestro suelo. Hoy vamos a mencionar a compañeros candidatos a la presidencia de Colombia que han sido asesinados pocos días antes de las elecciones. Bernardo Jaramillo, en marzo de 1990, él decía: estamos en una guerra que no va a ganar nadie. En el mismo año, en abril, Carlos Pizarro afirmaba: tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia, con un solo objetivo: unir a los colombianos. Y en octubre de 1987, asesinan a Jaime Pardo Leal, candidato por la Unión Patriótica. Y él decía: si la muerte me sorprende, no me da miedo. Soy un hombre dialéctico. El día que muera, vendrán otros mejores a reemplazarme. Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, decía: los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. Y Jorge Eliezer Gaitán, en abril de 1948, hombre con mucha sabiduría, entre otras cosas, afirmaba: hombres de pasión, hombres que aún creéis en el colombiano fuerte, vigoroso y sin miedo. Adelante, pueblo, por la restauración moral de Colombia, a la carga. Pueblo, por la democracia, a la carga. Pueblo, por la victoria, a la carga. Señalaba en otros discursos: Bogotá es la ciudad menos tropical del trópico. Y también decía: malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Y otro pensamiento de Jorge Eliezer: en Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional, que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. Que en esta fecha recordemos con dignidad y salgamos a las calles a defender este nuevo gobierno progresista de nuestro presidente Gustavo Petro.